Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es seguir con mis planes de cara al final del periodo de intercambios de la NBA y ya he hablado de unos cuantos equipos y ahora vamos a seguir con 3 equipos de la división noroeste. Ya había mencionado a un equipo de esta división, los Portland Trail Blazers, con motivo de la lesión de Damian Lillard que suponía que probablemente se fuera a perder el resto de la temporada, y ahora vamos a seguir con los Denver Nuggets, los Utah Jazz y los Oklahoma City Thunder. Pero bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis, y ahora ya sí, vamos a empezar. Empezamos por los Denver Nuggets, un equipo que este año tenía aspiraciones serias de llegar a competir por un título, pero debido a la lesión de Michael Porter Jr., las cosas se han complicado. Cuando vuelva Jamal Murray todo podría mejorar, y eso es en cierto modo la adquisición fundamental que van a hacer después de este periodo de intercambios, porque el movimiento ya lo han hecho en cierto modo al mover a Bol Bol y P.J. Dozier, dos jugadores lesionados por Bryn Forbes. Aún así haría un par de propuestas menores, pero vamos a ver la situación de los Denver Nuggets, que es un equipo con muy poco margen de absorber salarios, dado que están 1,1 millones de dólares bajo el impuesto de lujo, y dada su situación actual y teniendo en cuenta que el año que viene entra el contrato de Michael Porter Jr., los Nuggets este año no van a superar ese impuesto de lujo ni de broma. Tiene un par de excepciones de intercambio muy pequeñas, una de 1,6 y una de 2,2 millones de dólares, como decía, no las van a utilizar. Tiene un hueco libre en la plantilla generado tras ese intercambio de P.J. Dozier y Bol Bol por Bryn Forbes, y puede que eso sí que lo utilicen para traer un jugador por la mínima, o si generan un poco de margen extra en alguno de los intercambios que voy a proponer, o en algún intercambio que hagan ellos diferente, y ya están completos a nivel de contratos duales. Davon Reed es uno de los dos jugadores en contrato dual y es alguien que podría acabar ocupando ese hueco libre, incluso porque me parece un jugador interesante para que lo aten a largo plazo. Y luego tienen también un triplista muy pequeño pero bastante bueno en otro contrato dual en Marcus Howard, pero alguien que en general no entra o no consigue demasiados minutos de la rotación. En lo que respecta a las necesidades de los Denver Nuggets, creo que necesita un alero 3&D. Creo que precisamente esa posición de alero, aparte de Michael Porter Jr., que aún por encima ahora mismo está lesionado, no está cubierta en absoluto en este equipo. Y por otra parte, no me parece que sea una idea muy descabellada que vayan a buscar un center suplente grande. Ahora mismo tienen a DeMarcus Cousins en un contrato de 10 días, pero eso no quiere decir que vayan a alargarlo por más tiempo, y es que sus centers suplentes son Sig Nagy, que juega de center y a la pivot, Jeff Green y Michael Green no son centers grandes y puede que les haga falta en algún caso, así que tal vez busquen algo en esa línea. Y lo que respecta al contexto del equipo, van 23-21 a fecha de grabación de este vídeo, son sextos en su conferencia, están a 6 partidos del cuarto clasificado, a un partido del séptimo, o sea que están mucho más cerca de entrar en puestos de play-in que de ponerse en la zona alta de la conferencia oeste. Son 12º en rating ofensivo y 15º en rating defensivo, y por suerte tiene un jugador muy bueno en Nikola Jokic. Pero en lo que respecta a sus piezas de intercambio, Michael Porter Jr. no es algo que vayamos a mencionar. Con esa extensión de contrato firmada es imposible traspasarlo esta temporada por la Poison Pill. Básicamente para los Nuggets cuenta como si ellos estuvieran intercambiando 5 millones o lo que le queda de contrato actual a Michael Porter, mientras que los equipos que reciban a Porter Jr. tienen que sumar el promedio de todos sus años de contrato, con lo que estamos hablando de 30 millones de dólares. Es una situación muy compleja y no puede pasar, aunque los Nuggets quieran o no quieran, no es relevante en este aspecto. Y hay pocas opciones realmente porque, como decía, ya han hecho su movimiento con Bryn Forbes, pero es verdad que ya Michael Green esta temporada está siendo decepcionante, tiene un año de contrato el año que viene todavía, una opción de jugador que seguramente vaya a tomar porque es de unos 9 millones de dólares y ya Michael Green no está jugando como para que alguien le ofrezca 9 millones de dólares en esta agencia libre. Y los Nuggets, como decía, van a ser un equipo muy caro debido a esa extensión de Michael Porter Jr. y puede que quieran liberar algo de salario. Ya Michael Green esta temporada está promediando un poco menos de 15 minutos de juego, 5,7 puntos, 3,7 rebotes, casi un rebote ofensivo, 2,2 triples intentados y un 25% desde 3, que es una pena, no es habitual. Ya Michael Green normalmente tira mucho mejor de 3, y un 44% en tiros de campo. Sigue siendo un jugador útil de rotación en algunos contextos, por lo que no es tan prioritario para ellos deshacerse de él, pero ese contrato del año que viene puede que no les interese demasiado, y si pueden conseguir algo que les beneficie más a día de hoy, tal vez lo hagan. Y luego hay un par de jugadores en contratos por la mínima que pueden ser un poco redundantes. El primero es Austin Rivers, que no está jugando especialmente bien, y en esa posición de base suplente tienen a Facundo Campazzo y tienen a Rivers. Campazzo es
un jugador que tampoco lo está haciendo muy bien, pero es un playmaker más natural. Y tienen por otra parte Will Barton, que juega de escoltalero. Tienen a Davon Reed jugando muy bien. Creo que Rivers se ha vuelto un poco redundante y tal vez quiera mover su salario por otro jugador cobrando la mínima, que les puede interesar más. Y luego está Vlatko Cancar, que aún no entiendo por qué está en el equipo. Creo que es muy amigo de Nikola Jokic y tal vez por eso todavía dure, ¿no? Pero es un jugador cobrando la mínima, no es que ocupe mucho, pero si quieren utilizar su plazo a un jugador más útil, es posible que lo muevan, pero esos son los tres jugadores que veo más viables esta temporada como posibles candidatos a ser intercambiados. Así que para los Denver Nuggets voy simplemente a hacer tres propuestas de intercambio, una para cada uno de estos jugadores, porque no veo muchas opciones más. La primera es con los Chicago Bulls y es una oferta que veo descabellada porque creo que Chicago va a preferir la producción de Derrick Jones Jr. al tamaño de JaMychal Green, pero es verdad que los Bulls lo que más necesitan es un ala pivot defensivo y JaMychal Green es eso, mientras que Derrick Jones Jr. está jugando de center en ataque, pero en defensa es más bien un alero, es un jugador de 1,96 m, es mucho más pequeño. Y la idea de intercambio sería Derrick Jones Jr. yéndose a los Nuggets, donde sería es un alero atlético, no capaz de tirar de 3, pero bueno a nivel defensivo, que tal vez ayudaría al equipo, y un jugador cuyo contrato se termina este año, y JaMychal Green yéndose a los Chicago Bulls, con un contrato que el año que viene no le va a encantar a Chicago, es verdad, pero que aportaría una posición de necesidad en esta temporada, dado que no tiene a Patrick Williams. Esto sería si Chicago realmente no quiere ser más agresivo consiguiendo un ala pivot mejor por otro lado. Y aquí obviamente los Nuggets tienen que sumar valor, así que yo lo que haría sería intercambiar los picks de primera ronda de este año de Nuggets y Bulls, obviamente una opción para los Bulls, si resulta que al final su pick es mejor que el de los Nuggets, no va a ser así obviamente, pero todo dependerá de cuánto le afecten las lesiones a los Chicago Bulls, cuánto caigan en el draft. Ahora mismo están posicionados para tener un pick peor que el de los Nuggets, así que aquí escalarían unas cuantas posiciones y convertirían a Derrick Jones Jr. en JaMychal Green. No creo que Chicago esté interesado, creo que buscarán un ala pivot mejor, pero yo si fuera Denver como mínimo lo intentaría. Y ahora voy a proponer un intercambio para librarse de Vlatko Cancar y al mismo tiempo conseguir un center suplente grande, y es un intercambio con los Sacramento Kings en el que los Kings consiguen a Vlatko, al que no quieren, y una segunda ronda futura de Denver, y a cambio los Nuggets consiguen a Damian Jones. Damian Jones es un center de unos 2,11 m, fuerte, atlético, capaz de defender algo y capaz de jugar un rol de 10-15 minutos de suplente de Nikola Jokic. Es cierto que Damian Jones está jugando bastante bien en Sacramento, por lo que no estoy tan convencido de que vayan a querer desprenderse de él, pero si se da el caso, teniendo en cuenta que Sacramento tiene como 5 centers, al final es un jugador que creo que en Denver aportaría minutos y Sacramento consigue un pick de segunda ronda. Y por último, la última propuesta que voy a hacer para los Denver Nuggets es por un jugador al que propongo en casi todos los intercambios porque creo que es un candidato muy probable a ser intercambiado y que como cobra $2 millones y es un buen jugador encaja en todos los equipos. Y aquí estamos hablando de un intercambio por Kenrich Williams en el que los Denver Nuggets enviarían a Austin Rivers a Oklahoma y a cambio conseguirían a Kenrich Williams. Se ahorrarían además como $400,000 y aquí el incentivo para los Thunder es similar al de los Bulls, pero este está más claro, es un pick swap. Y teniendo en cuenta que los Thunder tienen el pick de los Suns, que va a ser el pick número 30, casi garantizado ya a estas alturas, podrían intercambiar su pick 30 por el pick de Denver, sea cual sea, y Denver se quedaría con el pick 30. Tal vez aquí habría que sumar también una segunda ronda, porque Kenrich Williams tiene 2 años de contrato cobrando muy poco y tiene más valor que Austin Rivers a día de hoy, pero creo que esto sería interesante para Oklahoma, mejorarían el valor de su pick y conseguirían pues posiblemente una segunda ronda extra por un jugador al que no creo que quiera mantener tampoco a largo plazo, aunque sea un jugador interesante porque tiene 27 años y dentro de un año le va a tocar cobrar bastante más dinero. Y con esto hemos finalizado ya con la parte de los Denver Nuggets y vamos ahora a la de los Utah Jazz, que va a ser la más larga con diferencia, porque creo que Utah sí que es un equipo que va a tener que ser activo a la hora de intentar corregir un poco la situación del equipo y reforzarse en varias posiciones de necesidad, y desgraciadamente para los Jazz no tienen tantas cosas para intercambiar. Ya han movido muchos picks, o sea que están limitados, no tienen tantos jugadores prescindibles y valiosos, pero vamos a ver un poco la situación del equipo. Los Jazz son un equipo que está $14,8 millones por encima del impuesto de lujo, o sea que no se van a salir de ahí, pero es un equipo bastante limitado a nivel de presupuesto, por lo que tampoco creo que vayan a sobrecontratos a lo loco, y es que tiene una excepción de intercambio de $7,5 millones, pero no creo que vayan a utilizarlo, al menos no completa, porque estando tan por encima del impuesto de lujo, esos $7,5 millones equivalen a posiblemente 20 o una cosa así, llega un punto en el que es mucho para los Utah Jazz, que tienen además 2 huecos en la plantilla, o sea que podrían convertir a algún jugador en contrato dual, no estoy seguro de si lo harían con Trent Forrest, aunque está jugando la verdad, o tal vez algún jugador en el mercado de buyout, si es que Utah está lo suficientemente bien posicionada por lo bien que están jugando en temporada regular para conseguir a alguien, pero sea como sea, tienen varios huecos libres en la plantilla.
Necesitan un 3-4 defensivo, necesitan un jugador de ala grande que pueda defender y necesitan un base suplente, porque Trent Forrest está siendo ahora mismo el base suplente y es un buen base defensivo, pero a nivel ofensivo está muy limitado. Creo que les vendría bien una mejora ahí por detrás de Mike Conley, aunque tampoco es tan necesario. Al final, entre Mike Conley, Donovan Mitchell y Trent Forrest pues hacen el parche, pero el problema es que Trent Forrest está en un contrato dual y un jugador en contrato dual no puede jugar en playoffs, está prohibido. En lo que respecta al contexto del equipo, a fecha de grabación del vídeo, los Jazz están 30-16 y van de cuartos en la conferencia oeste, a 6,5 partidos del primer clasificado, o sea que lo tienen complicado para alcanzar a los Suns, a 4 partidos del quinto, o sea que están bastante bien en su separación con los Dallas Mavericks, son el mejor equipo en rating ofensivo de la NBA y el 11º en rating defensivo, y es que Rudy Gobert es buenísimo y está teniendo un impacto enorme, pero la defensa de perímetro de este equipo flojea mucho y es que es lo que necesitan reforzar, necesitan de manera desesperada a alguien más aparte de Royce O'Neal que pueda defender. Así que vamos a hablar un poco de sus posibles candidatos a ser intercambiados. Aquí no he hecho ninguna propuesta de intercambio en torno a Bojan Bogdanovic, creo que es una posibilidad, es algo que se está rumoreando, pero yo no estoy tan seguro, así que voy a plantear rutas diferentes, y la primera y el candidato más claro es Joe Ingles. Joe Ingles cobra 12 millones y algo, su contrato se termina, tiene 34 años, así que no creo que Utah quiera renovarlo después de esta temporada. Sigue siendo un jugador productivo y bueno, pero ha empeorado considerablemente y creo que Utah va a intentar emparejar su contrato con algún jugador joven o con algún pick para conseguir algo más útil a día de hoy. Ingles esta temporada está promediando 25 minutos de juego, 7,5 puntos, 3 rebotes, 3,6 asistencias, 5,1 triples intentados con un 35% desde 3, que está bastante mal para sus estándares, y un 41% en tiros de campo. Es un jugador prescindible, bueno, útil, pero prescindible. Y ahora voy a añadir un par de assets posibles. No creo que quiera mover a Jared Butler, al que draftearon este año en la segunda ronda, pero creo que estarían encantados de mover a Udoka Azubuike, su pick de primera ronda del año pasado, porque no es bueno. A mí no me lo parece y no creo que a Utah se lo parezca tampoco, apenas juega. Es un center gigantesco que no hace nada más que ser gigantesco, no aporta en defensa. Hassan Whiteside está totalmente cumpliendo ese rol de pivot suplente a buen nivel para los estándares de movilidad y de competitividad de Whiteside, pero como mínimo es un cuerpo grande y con más experiencia que Udoka Azubuike. Y creo que Elijah Hughes, que fue su pick de segunda ronda del año pasado también, es otro candidato a ser movido. Es un jugador de ala, que es un buen anotador, no muy eficiente y que apenas tiene un rol en este equipo. Y al final simplemente si sirve para sumar valor, si sirve por hacer cuadrar algo a nivel salarial, creo que a cualquiera de los dos jugadores los va a mover sin ningún tipo de problema. Así que ahora vamos a hacer unas cuantas propuestas de intercambio para los Utah Jazz. Empezamos por un intercambio por un base suplente un poco más experimentado que Trent Forrest, un buen defensor, no buen tirador, pero alguien que creo que podría ayudar a los Jazz. Y es un intercambio con los Detroit Pistons en el que Detroit consigue a Udoka Azubuike y una segunda ronda, y los Utah Jazz consiguen a Corey Joseph. Joseph cobra 5 millones de dólares este año y el que viene, o sea que sería una carga salarial considerable para los Jazz, pero es un jugador que les ayudaría más que a Azubuike. Y por otra parte, Detroit tal vez se plantearía esto si quieren mover a Joseph y sacar assets por él, pero todo depende de si creen que Udoka Azubuike es un jugador de la NBA o no, porque la segunda ronda puede no ser suficiente, porque al final su presencia veterana está siendo útil. Otra propuesta de intercambio más simple es por un jugador que cobra bastante para su producción, pero es un buen defensor, un poco pequeño para jugar de alero, pero que juega sobre todo de alero y tal vez en alguna ocasión como mínimo es un poco más grande que Royce O'Neal, y sería un intercambio con los Houston Rockets en el que los Rockets conseguirían a Elijah Hughes por ahorrarse dinero y porque tal vez sea un jugador que les interese un poco, y a cambio los Utah Jazz conseguirían a David Nwaba. Nwaba cobra como 5 millones este año, el que viene y el siguiente, solo que el último es una opción del equipo, y no es un buen jugador ofensivo, no está jugando especialmente bien, pero como mínimo es un jugador atlético, corpulento, de 1,96 m más o menos, que no puede defender a la pivots de manera consistente, pero sí que es suficientemente fuerte como para hacerlo en la medida de lo posible y posiblemente mejor que Royce O'Neal. O sea que es una opción desesperada y no muy buena para playoffs, pero que tal vez podría ayudarles con un coste bastante mínimo. Otra opción mucho más grande y útil probablemente sería un intercambio con los Pacers, algo que propongo continuamente, y sería un intercambio por conseguir a Torrey Craig. Aquí la idea sería Elijah Hughes y su contrato de 1,5 millones de dólares. Una vez más, los Jazz siguen comiéndose más salario, los Pacers ahorran dinero y se ahorran los 5 millones de contrato del año que viene de Torrey Craig. Y aparte Elijah Hughes creo que haría falta una segunda ronda porque Craig tiene más valor para mí que David Nwaba. Y si esto no es suficiente para los Jazz, Craig es un buen defensor pero a nivel ofensivo está muy limitado, tal vez puedan ir a por Robert Covington, pero esto ya requiere más valor. Y una vez más es implicar ese pick de 2028 protegido en lotería, si no me parece muy difícil de mover por un jugador como Covington, pero
A nivel salarial cuadra muy bien y el intercambio sería Robert Covington por Joe Ingles y el pick de 2028 de los Utah Jazz. ¿Por qué estoy hablando del pick de 2028? Por cierto, porque los Jazz han movido su pick de 2024 y el de 2022. Pero ese pick de 2024 que tiene los Thunder está protegido hasta 2026, así que el primer pick que podrían mover los Jazz es el de 2028. No pueden mover ningún otro, lo que sí que pueden ofrecer son pick swaps y eso, bueno, es otra opción, pero menos valiosa probablemente. Vamos a seguir ahora con una propuesta por un ala pivot que es más completo que Robert Covington, alguien que me gusta bastante para este equipo y que no sé si se ha mencionado mucho, y es Marcus Morris. Marcus Morris no está jugando especialmente bien en los Clippers, y los Clippers tal vez quieran ahorrarse un poco de dinero y tal vez quieran librarse del contrato de Marcus Morris. Está claro que quieren hacer algo por recuperar un poco de valor de cara a estas próximas temporadas, porque digamos que su tanque para conseguir jugadores o refuerzos está seco. Marcus Morris cobra demasiado, cobra unos 15 millones de dólares y está atado por varios años. Y la idea sería un intercambio en el que los Jazz consigan a Morris y los Clippers consigan a Joe Ingles, el contrato que se termina, y ese pick de 2028 una vez más. Yo si puedo elegir entre Covington y Marcus Morris, me quedo con Morris. Es un jugador un poco peor a nivel defensivo tal vez, pero que tiene más experiencia jugando de small ball center. De hecho era el rival de Rudy Gobert en esos playoffs en el que cayeron eliminados, y es un jugador capaz de tirar de tres, capaz de crear un poco por sí mismo, un competidor, a veces un poco sucio, pero un competidor intenso y alguien que me gusta para este equipo. Y ya, la última propuesta de intercambio que voy a hacer para los Utah Jazz es una que me gusta muchísimo y que no sé cómo de viable será. Todo depende de si su equipo o el equipo del jugador del que vamos a hablar ahora está dispuesto a moverlo aprovechando que está jugando muy bien o quieren retenerlo porque está jugando muy bien. Pero aquí la idea sería que los Jazz consigan a Kyle Kuzma. El intercambio obviamente tiene que ser Joe Ingles, si los Wizards quieren a Elijah Hughes, quieren a Udoka Azubuike, incluso si quieren a Jared Butler aquí creo que estaría bien sumarlo. Kyle Kuzma está jugando así de bien y aquí los Jazz tendrían que sumar ese pick de 2028 al que ya hemos hablado bastantes veces, tal vez incluso con menos protecciones, top 10 o algo así, y un pick swap en 2025. Esto se podría hacer, los Wizards podrían escoger su pico, el de los Jazz en 2025, los Jazz se quedarían con el peor de los dos, podría quedarse en nada, podría ser beneficioso para los Wizards, y a cambio los Jazz conseguirían a Kyle Kuzma. Kuzma está jugando muy bien de ala pivot, es un defensor sólido, ha mejorado año tras año y lo hace bien, puede pasar, puede rebotear, puede jugar un poco de center incluso si hace falta. Me parece sorprendente estar diciendo esto, pero tal vez Kuzma sea la pieza que le falta a los Jazz para ser realmente competitivos en estos playoffs, y si hay una posibilidad de conseguirlo, tal vez les valga la pena pagar bastante por él. Al final tiene un año de contrato más aparte de este y eso les da un año más de continuidad. Y con esto ya hemos terminado de hablar de los Utah Jazz. Como veis, todo gira en torno a Joe Ingles o contratos muy pequeños, pero algo deberían hacer y algo por intentar reforzarse a nivel defensivo en el ala, sobre todo necesitan defensa de perímetro para ayudar a Gobert. Pero ahora vamos a hablar de los Thunder, y los Thunder son un equipo especial, porque es un equipo que está muy por debajo del mínimo salarial, que va a tener que absorber contratos malos de otros equipos por aprovechar eso, y debido a esto tampoco quiero proponer millones de intercambios de todos los jugadores malos de equipos contenders cobrando la mínima emparejados en una segunda ronda yéndose a Oklahoma. Me voy a centrar simplemente en intercambios más grandes o más importantes, porque los restos secundarios por una segunda ronda, todos sabemos que Oklahoma se los va a comer si hace falta, así que vamos a reducir un poco el espectro. Pero primero vamos a ver la situación de Oklahoma, y es que los Thunder están 58 millones de dólares por debajo del impuesto de lujo, tienen un par de excepciones de intercambio, una de 8,1 millones y otra de 11 millones, pero no las necesitan porque tienen margen salarial directamente, tienen un hueco libre en la plantilla y tienen dos jugadores en contrato dual. Uno de ellos es Aaron Wiggins, que está siendo muy interesante y tal vez deban retenerlo, pero eso ya veremos. Como lo hacen, posiblemente corten a algún jugador, tal vez muevan a algún jugador cobrando la mínima que puede tener valor, hablaremos ahora de él. ¿Y qué necesitan? Necesitan un center de futuro, tal vez puedan conseguirlo mediante intercambio, pero creo que al final todo lo que quiere Oklahoma es seguir consiguiendo picks porque es que quieren construir de cara al futuro mediante el draft. Y deberían aprovechar el hecho de que están a 33 millones de dólares del mínimo salarial, porque si estás por debajo del mínimo salarial no es que sea ilegal, pero el dinero hasta el mínimo salarial se reparte entre tus jugadores en plantilla de una forma u otra. Los equipos no pueden no gastar ese mínimo salarial, que esta temporada está como en 102 millones de dólares, así que Oklahoma podría, sin gastar más dinero técnicamente, absorber hasta 33 millones de dólares en salario, y eso deberían aprovecharlo para comerse contratos malos de equipos desesperados por ahorrar dinero y sacar valor. En lo que respecta al contexto del equipo, van 14-32, están de 14º en la conferencia oeste, están a 5,5 partidos del décimo y están a medio partido del 15º, o sea que están más cerca de ser últimos de la conferencia que de entrar en play-in, y no es que quieran entrar esta temporada.
Son el peor equipo en rating ofensivo de toda la NBA y sorprendentemente a nivel defensivo no lo hacen tan mal, están de 17º en esta temporada y eso es un indicio bastante interesante de cara a la temporada que viene cuando quieran competir. En lo que respecta a sus jugadores valiosos, Oklahoma ha llegado a un punto en el que solo tiene jugadores que le interesan a ellos y que van a querer retener y 2 jugadores que podrían ser movidos e interesantes. El resto es bastante irrelevante, así que vamos a hablar sobre esos 2. Y el primero es Derek Favors, que cobra 9, algo millones de dólares este año y el que viene. Y es un jugador al que estarían dispuestos a intercambiar, pero no creo que nadie lo quiera. No como jugador, sino como contrato. No creo que nadie quiera un center como Derek Favors por 10 millones, así que creo que hasta este verano va a seguir en Oklahoma, pero aún así quería mencionarlo como mínimo. Pero el jugador que sí que se rumorea continuamente en muchísimos intercambios y que encaja en muchos equipos y que ya he propuesto millones de intercambios de hecho es Kenrich Williams. Williams cobra 2 millones este año, un poco más el año que viene. Es un jugador de 27 años al que no van a querer pagarle dentro de un par de años y que encaja en la mitad de los contenders ahora mismo porque es un alero de 1,98 m, bueno en defensa, capaz de tirar de 3 y que trabaja duro. Esta temporada está promediando 20,6 minutos de juego, 7,1 puntos, 4,1 rebotes, 1,9 asistencias por partido, 2,2 triples intentados, un 47% en tiros de campo y un 39% desde 3. Williams encaja en muchísimos equipos, no creo que vaya a tener un valor enorme, no creo que nadie vaya a pagar una primera ronda por él tampoco, pero como mínimo un par de segunda ronda seguramente puedan sacar y varios equipos van a estar interesados. Y ahora voy a hacer unas cuantas propuestas entonces, como decía, grandes. No vamos a hablar de jugadores cobrando a la mínima, vamos a hablar de intercambios con jugadores cobrando mucho llegando a Oklahoma o intercambios donde Oklahoma consiga un jugador útil no solo en segundas rondas. El primero es un intercambio en el que los Raptors, que no están desesperados por ahorrar dinero tampoco, mueven a Goran Dragic. ¿Por qué? Porque Oklahoma se puede comer su contrato, no hay tantos equipos desesperados por ahorrar dinero y con contratos grandes intercambiables, así que esto no va a lastrar a Oklahoma de cara a comerse otros contratos malos de otros equipos. Y al final los Raptors se ahorran esos 19 millones de dólares que cobra Dragic y consigue a cambio un jugador que cobra 17 millones menos. El intercambio sería Goran Dragic y 2 segundas rondas a cambio de Kenrich Williams. Williams encaja en los Raptors, Dragic no le importa a los Thunder, llegaría a un acuerdo de un buyout, así que Oklahoma se ahorraría un poco de dinero por ahí también, y luego se iría otro equipo por la mínima, y los Thunder sacan un par de segundas rondas. Soy consciente de que este intercambio parece muy raro, pero es que debido al suelo salarial, los Thunder aquí no estarían gastando más dinero en absoluto, y los Raptors se estarían ahorrando muchísimo dinero. De hecho, como todos sabéis, se pueden enviar incluso cash considerations. Los equipos pueden enviar hasta 5 millones y algo en total en dinero. Aún se han movido algo los Raptors que no lo sé, podrían a lo mejor pagarle 3-4 millones de dólares a los Thunder por hacer esto y se seguirían ahorrando como 12 millones de dólares consiguiendo a Kenrich Williams y pagando un par de picks, y los Thunder consiguen picks, consiguen dinero que se va al bolsillo de los propietarios, digamos, sin gastar dinero real a cambio de eso, cobrarse un contrato que se hace muy grande para otro equipo. Seguimos ahora con otro intercambio en el que los Thunder ni siquiera tienen que enviar nada al otro lado, simplemente se come un contrato malo y aquí sí que se podrían llevar un pick en un pick swap como mínimo y sería un intercambio entre los Suns y los Thunder porque los Suns, como digo continuamente, no quieren pagar a Saric el año que viene porque le van a tener que pagar de Andre Ayton y se va a volver muy caro el equipo y todos sabemos que a Sorber no le gusta gastar dinero, así que aquí los Thunder se comerían el contrato de Dario Saric y a cambio recibirían la primera ronda de los Suns de 2023, pero como todos sabemos, la primera ronda de los Suns de 2022 ya es de Oklahoma. Así que no pueden enviar esta ronda, lo que enviarían sería un pick swap, un intercambio de picks, porque los Thunder tienen varios picks en 2023 y tal vez podrían beneficiarse de este pick swap dependiendo un poco de la situación. Tal vez los Suns tengan un récord peor de lo esperado y acabe siendo un pick más bajo y los Thunder tengan un pick peor que enviarles, y a esto posiblemente habría que sumarle alguna segunda ronda adicional por parte de los Suns, pero creo que sería muy positivo para los Thunder. Y los Suns pues están haciendo lo que quieren hacer, obviamente es por una cuestión de ahorro, pero creo que van a buscar seriamente ese intercambio de Dario Saric, si no ahora, en verano. Y voy a hacer ahora otra propuesta de intercambio en la que los Thunder no solo se comen más dinero en salario, sino que sí que consiguen un asset de verdad, un jugador joven que puede ser prometedor. Y se trata de un intercambio entre los Thunder y los Celtics en el que los Thunder consiguen a Bol Bol y a Romeo Langford y los Celtics consiguen a Kenrich Williams. Bol Bol no le importa a los Celtics, no lo quieren a largo plazo, estoy bastante convencido. Tal vez a los Thunder les interese, tal vez no. Si no les interesa, lo pueden cortar y ya está. Pero Romeo Langford es un jugador que cobra más que Kenrich Williams, tiene los mismos años de contrato restantes y tras eso será agente libre restringido, pero es un jugador mucho más joven y que puede ser prometedor. Está jugando bastante mejor esta temporada, me está gustando más este año con los Celtics que nunca, pero Kenrich Williams creo que es un jugador que encaja más en Boston
por ser un jugador más veterano precisamente, es más barato y esto permitiría que los Celtics se salgan del impuesto de lujo y a los Thunder les proporcionaría un jugador prometedor y joven que pueden probar durante un par de años y luego retener a agencia libre restringida si quieren y que podría salirles muy bien. Y ya, la última propuesta de intercambio de los Thunder y la última propuesta de este vídeo es otra en la que consiguen también un jugador útil y esto está basado en los rumores que he escuchado últimamente de que los Brooklyn Nets están dispuestos a intercambiar a Nick Claxton, lo cual no tiene sentido a nivel competitivo esta temporada porque Claxton está ayudando a los Nets, pero Nick Claxton está terminando su contrato esta temporada, va a ser agente libre restringido y los Nets no tienen dinero que gastar en él porque van a estar atentos a Kyrie Irving, a James Harden y otros frentes, así que tal vez por eso intenten moverlo por otro jugador útil. ¿Y quién encaja aquí? El de siempre, Kenrich Williams. Y al mismo tiempo Nick Claxton sería el mejor center de los Thunder esta temporada, lo podrían retener a agencia libre restringida, tienen dinero de sobra para pagarle y no tendrían que pagarle tantísimo tampoco, y es un jugador joven que podría encajar con el núcleo de futuro de este equipo, y si al final en el draft de 2022 consiguen un center mucho más prometedor, Nick Claxton puede ser un suplente de muy buen calibre y un jugador intercambiable. La idea de intercambio sería Nick Claxton yéndose a los Thunder junto a un par de segundas rondas, porque al final son los Nets los que están siendo proactivos consiguiendo un intercambio, así que tendrán que pagar más, y los Nets a cambio consiguen a Kenrich Williams, he puesto ahí a Austin Rivers, pero bueno, es Kenrich Williams, lo veis en la foto, y una segunda ronda. He puesto segunda ronda de 2022 porque los Thunder tienen tantos picks de primera ronda que creo que a Oklahoma le interesa soltar una segunda ronda de este año para tener menos selecciones en este draft, ya tienen demasiadas, y a cambio conseguir un par de segundas rondas de años futuros. Los Nets aquí consiguen un jugador de ala, que puede tirar de 3 y puede defender y les ayuda, y los Thunder consiguen un jugador que puede jugar de center y que a día de hoy sería el mejor pivot de este equipo y un jugador prometedor que realmente podría formar parte del núcleo de futuro de los Thunder. Así de bueno creo que puede llegar a ser Nick Claxton. Y con esto hemos finalizado ya este vídeo, repasando mis ideas de cara al trade deadline para los Utah Jazz, para los Denver Nuggets y para los Oklahoma City Thunder. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.